Ahora estás bajo arresto. La voz del agente, un gruñido venenoso, resonó en el suelo de baldosas del vestíbulo de la comisaría 22. ¿Por qué?, preguntó con calma el hombre negro de camisa blanca, con un hilillo de sangre corriéndole por la comisura de la boca. ¿Por agredir a un policía?, rugió el policía, con el rostro desencajado de rabia. Y entonces llegó el puñetazo, un brutal gancho de derecha sin provocación que le echó la cabeza al hombre hacia atrás, y provocó una exclamación de asombro entre la docena de espectadores. Una sola gota de sangre cayó sobre la tela blanca y crujiente. Una mancha carmesí en un campo nevado. Pero mientras el oficial sonreía con suficiencia, disfrutando del silencio aterrado, el hombre giró lentamente la cabeza. Una sonrisa escalofriantemente serena adornaba sus labios magullados. ¿Qué secreto se escondía tras esa sonrisa capaz de desmantelar la vida de un hombre y la cultura corrupta de toda una comisaría? ¿Estás viendo esto desde tu escritorio, tu sofá o en el camino al trabajo? Estés donde estés, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Porque la historia de lo que sucedió después es una lección magistral de cómo el poder, los prejuicios y un solo puñetazo pueden cambiarlo todo. El aire dentro de la comisaría 22 olía a café rancio, desinfectante industrial y un ligero toque metálico de desesperación. Era un olor que Julian Hayes conocía de memoria. Un perfume que había pasado casi 2 décadas intentando erradicar de otros edificios similares en todo el país. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto con un zumbido incesante y cansado, proyectando un enfermizo tono amarillo verdoso sobre los desgastados suelos del Enolum y las paredes gris acorazado. El vestíbulo era una obra maestra de la indiferencia municipal, un espacio diseñado no para la comodidad ni el servicio, sino para procesar la miseria humana con la máxima eficiencia y la mínima inversión emocional. Prendido en un tablero de corcho, un volante de una venta de pasteles comunitaria, curvado por los bordes, era una solitaria pincelada de color en un mundo monocromático de apatía burocrática. Era un lugar donde la esperanza llegaba a morir. Y Julian acababa de cruzar voluntariamente sus puertas, como un cordero entrando en un matadero de su propia creación. Se detuvo un momento, dejando que la atmósfera lo envolviera. Era un hombre definido por los contrastes, especialmente en ese entorno. A sus 43 años, se comportaba con la confianza serena e inquebrantable de alguien que se había enfrentado a cosas mucho peores que un sargento de guardia. Era alto, de complexión delgada y atlética, algo que su ropa no podía ocultar del todo. Vestía una sencilla camisa de lino blanca impecable, pantalones gris marengo entallados a la perfección y zapatos que costaban más que el presupuesto mensual para café de la comisaría. No llevaba joyas, salvo un discreto reloj funcional en la muñeca. Su presencia era una anomalía, un toque de discreta elegancia en un mar de resignación cansada y agresión latente. Estaba allí oficialmente como nuevo residente del barrio, un ciudadano con una queja. Se había mudado a una modesta casa de piedra rojiza hacía 2 semanas, y durante las últimas 3 noches, como un reloj, una piedra había sido lanzada contra la ventana de su dormitorio entre las 2 y las 3 de la madrugada. Fue un acto de acoso leve pero persistente, el pretexto mundano perfecto para su visita. En realidad, Julian Hayes no era una víctima en busca de ayuda. Era un médico que visitaba a domicilio a un paciente terminal. 3 semanas antes, había aceptado el cargo de nuevo jefe de policía de la ciudad. Había sido nombrado con un mandato amplio para reformar un departamento plagado de escándalos de corrupción y una catastrófica pérdida de confianza en la comunidad. La comisaría 22, apodada cariñosamente el zoológico por la policía de otros distritos más respetables, era la zona cero. Tenía el mayor número de quejas ciudadanas, la mayor cantidad de incidentes con uso de la fuerza y la tasa de resolución de casos más baja de la ciudad. Los informes que había leído pintaban una imagen de una cultura profundamente arraigada de cinismo y brutalidad. Un lugar donde la mentalidad de nosotros contra ellos no era solo una filosofía, sino una religión. Antes de su presentación oficial la semana siguiente,
Antes de las ruedas de prensa y los apretones de manos simulados con el alcalde, necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba sentir la enfermedad en el aire para verla de frente. Creía que para comprender verdaderamente una institución, había que vivirla desde la posición de menor poder, como ciudadano común y, más concretamente, como un hombre negro que llegaba de la calle pidiendo ayuda. Era una herramienta de diagnóstico peligrosa, pero la única que arrojaba una verdad sin filtros. Un puñado de personas estaban dispersas en las duras sillas de plástico atornilladas al suelo. Una joven con el rostro surcado de lágrimas aferraba un panfleto sobre violencia doméstica. Un anciano con un abrigo raído miraba fijamente a la pared, con los hombros hundidos en la derrota. Tras el grueso cristal blindado del mostrador de recepción principal, 2 oficiales estaban sentados encorvados sobre sus pantallas. El mayor, un sargento corpulento con un magnífico bigote gris y ojos que habían visto demasiado, tecleaba a un ritmo lento, con 2 dedos. El más joven revisaba su teléfono, con una sonrisa burlona en los labios. Ninguno levantó la vista. Julián se acercó al mostrador. Sus zapatos lustrados apenas hacían ruido sobre el suelo desgastado. Esperó pacientemente, con las manos relajadas a los costados. Sabía que la primera prueba siempre era el peso. Era una sutil y pasiva afirmación de poder. Mi tiempo es más valioso que el tuyo. Pasó 1 minuto, luego 2. El oficial más joven se rió entre dientes al ver algo en la pantalla. El sargento continuó escribiendo con dificultad. Julian no se aclaró la garganta. No golpeó el cristal. Simplemente se quedó allí, como una estatua de paciente observación. Su misma quietud. Una forma de silencioso desafío. Catalogaba cada detalle. La indiferencia, la falta de profesionalismo, el claro mensaje de que el público interrumpía la verdadera función policial, fuera lo que fuera que imaginaran que fuera. Finalmente, transcurrido un 3er minuto, el oficial más joven levantó la vista. Sus ojos no reflejaban bienvenida, sino irritación. La prueba había comenzado. El oficial que finalmente reconoció la existencia de Julian lo hizo con un suspiro que fue toda una actuación, una exhalación teatral de aburrimiento y sufrimiento por el deber. Su placa de identificación decía K. Donovan. Tenía 20 y tantos años. Un corte de pelo corto y agresivo, y una musculatura tensa que provenía más del ego que de la disciplina. Su rostro era una máscara de indiferencia practicada, pero sus ojos, pálidos e inquietos, delataban un profundo desprecio por el mundo al que le pagaban para servir. Para el agente Kyle Donovan, el vestíbulo de la comisaría 22 era su reino, y quienes entraban allí no eran ciudadanos a los que se les debía ayudar, sino sujetos a los que se debía tolerar, categorizar y despedir lo antes posible. Y el hombre, de pie frente a él, con su semblante tranquilo y su ropa cara, no encajaba en ninguna de las categorías habituales. ¿Te ayudo con algo?, preguntó Donovan con palabras cortantes. Más que una pregunta, era una exigencia de justificación. Explícame tu asunto y hazlo rápido. Julian lo miró fijamente, con expresión neutral. Sí, dijo con voz tranquila y serena. Quiero presentar una denuncia. Donovan se recostó en su silla. El vinilo barato crujió en señal de protesta. Dejó que su mirada recorriera deliberadamente a Julian. Una evaluación lenta e insolente que empezó en sus zapatos lustrados y ascendió hasta su rostro. Era una maniobra de poder diseñada para que la otra persona se sintiera escrutada, juzgada y considerada deficiente. Observó la impecable camisa blanca, los pantalones a medida, la tranquila confianza. En la simplista visión binaria de Donovan, un hombre negro vestido así en esa zona de la ciudad era una contradicción andante. O era un traficante de drogas intentando parecer legítimo, un abogado buscando dinero, o probablemente alguien que finge ser más importante de lo que era. La única posibilidad que nunca se le pasó por la cabeza a Donovan era que este hombre fuera simplemente un residente, un contribuyente, un ciudadano digno de respeto. «¿Un informe?», repitió Donovan, alargando la palabra como si fuera un concepto desconocido. Señaló vagamente el vestíbulo.
Tengo que ser más específico. ¿Asalto? ¿Robo? ¿Alguien le robó su reloj de lujo? Sonrió con sorna ante su propia broma, mirando a su compañero, el sargento mayor, que ni siquiera se molestó en levantar la vista de la pantalla. El sargento, un hombre llamado Miller, a 2 años de una pensión en la que ya no creía, había visto ir y venir a miles de Kyles Donovan. Reconocía la mezcla tóxica de inseguridad y agresión, y hacía tiempo que había decidido que la solución más sencilla era simplemente ignorarla. Su silencio era una forma de respaldo pasivo, un ladrillo más en el muro de apatía de la comisaría. Julian ignoró el trabajo. Su disciplina era absoluta. Había pasado años en asuntos internos entrevistando a policías que se habían pasado de la raya. Conocía sus señales, sus tácticas. Usaban la condescendencia y la burla para provocar una reacción emocional y crear un pretexto para la escalada. Si el ciudadano se enojaba, era agresivo. Si alzaba la voz, era amenazante. Era un juego amañado. Y Julian no tenía intención de jugar. Es una denuncia por acoso, declaró Julian con voz firme. Durante las últimas 3 noches, alguien ha estado tirando piedras a mi casa en plena noche, concretamente a la ventana de mi habitación. Donovan parpadeó, y su expresión pasó del leve desprecio a la absoluta incredulidad. «Rocks», dijo rotundamente. «Sí, piedras. Alguien está tirando piedra a tu casa». Donovan miró alrededor del vestíbulo como buscando a alguien con quien compartir su diversión. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz en un tono burlón y conspirador. «Escucha, amigo. Estamos a 22. Nos ocupamos de apuñalamientos, tiroteos, sobredosis, delitos reales. Me estás haciendo perder el tiempo y el dinero de los contribuyentes porque unos chicos le están gastando una broma al nuevo del barrio». La frase «nuevo» era reveladora. Confirmaba que Donovan ya había hecho una serie de suposiciones. Había considerado a Julian un forastero, alguien que no encajaba, alguien que no entendía el mundo real que Donovan y sus colegas patrullaban. El desprecio ya no solo latía a fuego lento, estaba empezando a desbordarse. Lo que Donovan no podía saber era que Julian tomaba notas mentales meticulosas. Anotó el nombre del oficial. Anotó la hora. Anotó las palabras exactas utilizadas. Ya no se limitaba a observar la cultura. Documentaba activamente la evidencia de su podredumbre. La arquitectura del edificio reflejaba cinismo. Pero la arquitectura de esta conversación era de puro desprecio. Y Donovan era su principal artífice. La serenidad de Julian ante tan descarado desdén fue para el agente Donovan un acto de profunda agresión. Se suponía que la gente debía reaccionar. Se suponía que debían ponerse nerviosos, enojados o intimidados. Se suponía que debían mostrarle la deferencia que su uniforme exigía. El sereno dominio de este hombre era un desafío silencioso a la autoridad de Donovan, y él no lo soportaba. Lo veía como arrogancia, la creencia de que este hombre, con su elegante camisa y su elocuente forma de hablar, se creía mejor que un policía. El papel de Donovan, según él, era desengañarlo de esa idea. Era el guardián de la puerta y decidía quién merecía pasar. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó Donovan con desdén, abriendo los brazos. «¿Quieres que pida orden de búsqueda y captura a unos chicos con piedras? ¿Quieres que un equipo de CSI venga a limpiar tu ventana para Prince? Esto no es un programa de televisión». «Quiero presentar una denuncia», repitió Julián, con una paciencia que parecía inagotable. «Entiendo que es deber de un policía tomar la denuncia de cualquier ciudadano que desee presentarla, sin importar la gravedad del delito que considere. Esa ya no es la política de este departamento. La pregunta, precisa y cargada de conocimiento procesal, tocó la fibra sensible. No era la súplica de una víctima indefensa, sino la pregunta de un ciudadano informado. De repente, cambió el panorama para Donovan. De repente, no se trataba solo de un hombre con una queja. Se trataba de las obligaciones profesionales de Donovan. Y que un civil,
Especialmente este civil. Le recordara sus obligaciones. Era exasperante. Donovan apretó la mandíbula. «Sé cuál es la maldita política», espetó, alzando ligeramente la voz. «Soy el que está detrás del mostrador, ¿verdad? Te digo que aquí no hay nada que reportar. No es un delito, es una travesura. Sucede. ¿Quieres mi consejo? Compra cortinas más gruesas». El sargento Miller, el oficial de mayor edad, finalmente salió de su estupor. Levantó la vista del monitor y sus ojos cansados se cruzaron brevemente con los de Julian. Había un destello en su mirada, no compasión, sino una especie de reconocimiento exhausto. Sabía que Donovan se había pasado de la raya, sabía que debían tomar el informe, pero intervenir significaría papeleo, una confrontación con un oficial joven e impulsivo, y una interrupción en la frágil parte de su inminente jubilación. Así que hizo lo que había hecho durante los últimos 10 años. Apartó la mirada, volvió a concentrarse en la pantalla. Su silencio fue un acto de complicidad ensordecedor. Ese instante, esa decisión de no hacer nada, fue a su manera más condenatorio que la hostilidad manifiesta de Donovan. Fue la silenciosa aprobación del sistema lo que permitió que la podredumbre se propagara. La atención de Julian seguía fija en Donovan. «Con el debido respeto, agente, no le pido consejo. Le pido que ejerza mi derecho a presentar una denuncia formal. El lanzamiento de piedras ha ocurrido 3 noches seguidas a la misma hora. Eso sugiere un patrón, no una broma al azar. Es acoso selectivo. La palabra selectivo flotaba en el aire. Julian la había elegido con cuidado. Implicaba un motivo, una intención que elevaba el acto más allá de una simple travesura. Para un hombre como Donovan, que en ese momento estaba incurriendo en su propia forma de acoso selectivo, la palabra era una acusación inconsciente. «Ah, ahora es selectivo», se burló Donovan, con la voz impregnada de sarcasmo. «¿Te crees tan importante? ¿Que alguien está orquestando una campaña de terror contra ti con piedras? ¿Quién te crees que eres?». Era la pregunta por excelencia, la que estaba en el centro de cada interacción como esta. ¿Quién te crees que eres para exigir mi tiempo, mi respeto, mis servicios? Donovan no podía ver la profunda ironía. Él, el servidor público, exigía justificación al público al que servía. No se veía como un empleado del pueblo, sino como su guardián, su juez, y en su tribunal, Julian Hayes ya había sido juzgado indigno. La conversación había llegado a un punto muerto. Julian se armaba con el poder silencioso de la ley y su propia serenidad inquebrantable. Donovan estaba armado con el poder institucional de su placa y un profundo prejuicio personal. Y en la comisaría 22, solo uno de ellos era moneda corriente. Donovan decidió que era hora de dejarlo claro. Cada pregunta de Julian era una piedra que socavaba la frágil estructura de la autoridad del agente Donovan. No era ruidoso ni exigente. No usó insultos ni amenazas. Utilizó algo mucho más peligroso para un hombre como Donovan: la lógica. Sus preguntas eran precisas, serenas, y basadas en las mismas normas que Donovan había jurado respetar. Eran armas disfrazadas de indagaciones, y estaban dando en el blanco. «Si no puedo presentar una denuncia ante usted», continuó Julian, con un tono aún perfectamente sereno, «podría dirigirme al oficial autorizado para tomarlo, o quizás proporcionarme el formulario necesario para que pueda llenarlo yo mismo». Esta era una nueva línea de ataque. Evitaba la obstrucción de Donovan y apuntaba a una solución procesal. Era razonable, lógico y exasperantemente difícil negarse sin parecer completamente negligente con sus deberes. Las demás personas en el vestíbulo observaban ahora su propia y desoladora espera, interrumpida por el drama que se desarrollaba. La joven del panfleto observaba con una especie de curiosidad temerosa. El anciano había vuelto la cabeza, y su expresión vacía había sido reemplazada por una de tenue interés. Reconocieron la dinámica. Todos, a su manera, habían sufrido este tipo de obstrucción burocrática. Donovan sintió la presión de sus miradas. Su actuación dominante ahora estaba siendo juzgada por el público.
Ya no podía ignorarlo. No hay forma. Mintió con voz tensa. Me hablaste y te digo que no hay nada que informar. ¿Qué parte de eso no entiendes? Entiendo tu postura, dijo Julian, asintiendo levemente para desarmarme. Simplemente no estoy de acuerdo con tu interpretación de la política departamental, así que permíteme reformularlo. ¿Acaso el agente Donovan se niega oficialmente a aceptar mi denuncia de acoso? Lo había vuelto a hacer. Había usado el nombre de Donovan y la palabra oficialmente. Estaba creando un registro, una cronología verbal clara de los hechos. Estaba obligando a Donovan a comprometerse con su obstrucción. La cuestión ya no era sobre piedras, se trataba de una negativa directa a prestar servicio. Esta era una línea que, si se cruzaba y se documentaba, podría tener consecuencias reales. Un atisbo de incertidumbre cruzó el rostro de Donovan, rápidamente enmascarado por una nueva oleada de ira. Estaba siendo acorralado, superado por un hombre que debería haberse dejado intimidar fácilmente. Tienes una bocazas, lo sabes. Donovan se inclinó hacia adelante, con los antebrazos apoyados en el mostrador, como un depredador acortando la distancia. Entras aquí actuando como si fueras el dueño del lugar, citando las normas. ¿Crees que conoces mi trabajo mejor que yo? No pretendo conocer tu trabajo, respondió Julian, con la voz aún baja y firme. Un zumbido de razón. Solo intento comprender el proceso. Si el proceso implica que a un ciudadano se le niega la posibilidad de denunciar un delito, me gustaría que me lo aclararan. Para mi propia comprensión. La frase, para mi propia comprensión, fue una obra maestra de agresión pasiva. Implicaba que las acciones de Donovan eran tan ilógicas que requerían una explicación. Posicionó a Julian como el actor racional y a Donovan como el irracional, para un oficial cuya identidad se basaba en la autoridad y el control. Este fue un cambio radical. Estaba perdiendo el control de la interacción, de la narrativa y de su propio temperamento. Las preguntas ya no eran solo preguntas, eran bisturíes que diseccionaban metódicamente su autoridad, capa a capa, dolorosamente frente a un público. Y empezaba a sangrar. Sintió un impulso primario de callarlo para detener el incesante flujo de calma, lógica cortante. Necesitaba reafirmar su dominio, no con palabras, que claramente le fallaban, sino con algo más fundamental. Tenía los nudillos blancos al agarrarse al borde del mostrador. El zumbido de las luces fluorescentes parecía intensificarse, amplificando la tensión, que ahora era tan densa que se podía saborear. La silenciosa batalla de voluntades estaba a punto de escalar hacia un conflicto mucho más público y peligroso. Frustrado y sintiéndose públicamente menoscabado, el oficial Donovan recurrió a la herramienta más antigua del manual del ejecutor, el manual de reglas no escrito. Este era el conjunto de expectativas tácitas, culturalmente arraigadas, sobre cómo debían comportarse ciertas personas, especialmente al interactuar con las fuerzas del orden. No tenía nada que ver con leyes ni regulaciones, sino con poder y prejuicios. Bueno, miren, dijo Donovan, apartándose del mostrador y poniéndose de pie. Era más alto que Julián, pero su postura proyectaba agresividad, no su altura natural. Déjame explicarte cómo funciona esto, ya que pareces un poco confundido. Hablaba en voz alta, asegurándose de que todo el vestíbulo pudiera oír su lección. Cuando entras a mi casa, señaló a la comisaría, muestras algo de respeto. No vienes aquí con la actitud de hacer 1.000.000 de preguntas, tratando de decirme cómo hacer mi trabajo, gente como tú. Crees que tienes derecho. Crees que el mundo te debe algo. La frase «gente como tú» era la clave. Era una expresión clásica y en clave, una forma de invocar raza y clase sin decir las palabras a todos los presentes. El significado era clarísimo. Hablaba de un hombre negro que desconocía su lugar, cuya ropa era demasiado elegante, su forma de hablar demasiado elocuente, su porte demasiado seguro. Estaba imponiendo una jerarquía social, no una legal. La expresión de Julian permaneció impasible.
pero en su interior se consolidaba una ira fría y precisa. Este era el meollo de la enfermedad que él había venido a curar. Era la creencia de que la placa otorgaba a su portador el derecho a definir el respeto, a exigir deferencia y a castigar a cualquiera que no cumpliera con sus prejuicios personales. Era la filosofía de una pandilla callejera, no de una fuerza policial. «Oficial», dijo Julian, bajando aún más la voz, atrayendo la atención de la sala con más eficacia que los gritos de Donovan. «Lo único a lo que tengo derecho en este edificio es al servicio que pago con mis impuestos. Mi única actitud ha sido la de la paciencia. No he alzado la voz. No los he amenazado ni los he insultado. Simplemente hice preguntas. Si percibes las preguntas tranquilas como una falta de respeto, quizás el problema no sea mi actitud, sino tu interpretación de ella». Jaque mate. Había tomado la vaga acusación emocional de Donovan y la había contrastado con hechos crudos y contundentes. Había expuesto la lógica defectuosa para que todos la vieran. La mujer del panfleto se estremeció, como si esperara que Donovan explotara. Los dedos del sargento Miller finalmente dejaron de moverse en su teclado. Observaba el monitor que mostraba la señal del vestíbulo, con el rostro sombrío. Sabía que esto había ido demasiado lejos. Debería haber intervenido hacía 10 minutos. Ahora era solo un espectador de un desastre que él mismo había permitido. El rostro de Donovan, ya enrojecido, se tiñó de un rojo intenso. Estaba balbuceando, intelectualmente acorralado y emocionalmente encendido. «Hijo de puta», se interrumpió, dándose cuenta de que estaba a punto de perder la compostura. Señaló a Julian con un dedo tembloroso. «Estás siendo disruptivo. Estás interfiriendo en los asuntos policiales. Te doy una última oportunidad para que te des la vuelta y salgas por esa puerta antes de que te metas en un buen lío». Fue una amenaza clásica. Convertir a la víctima en el agresor. Julian no había hecho nada perturbador. Había hablado en un tono tranquilo y mesurado. El único que alzó la voz y armó un escándalo fue el propio Donovan. Pero el reglamento no escrito establecía que la definición de un policía de perturbación era la única que importaba. «No me iré hasta que haya presentado mi denuncia», dijo Julian, con una voz plana e inflexible. «Si me van a arrestar por solicitar legalmente un servicio en un edificio público, entonces deberían proceder. Pero sospecho que su capitán podría tener algunas preguntas sobre esa decisión». La mención de su capitán fue un riesgo calculado. Un último intento de apelar a la cadena de mando, a la idea de que aún existía algún atisbo de orden y responsabilidad en esta comisaría. Para Donovan, sin embargo, fue el insulto final. Fue una amenaza. Era un desafío a su poder, no solo por parte de un civil, sino de una manera que invocaba el juicio de sus superiores. Le habían dado una salida, una oportunidad para calmar las cosas. En cambio, lo vio como el acto definitivo de desafío. Habían escupido sobre el reglamento no escrito. En su mente, solo quedaba una manera de hacerlo cumplir. El tiempo de las charlas, las lecciones y las amenazas veladas había terminado. La creciente tensión en recepción se había convertido en el innegable centro de gravedad del vestíbulo. La pretensión de ignorar la situación había desaparecido. Todos los presentes eran ahora espectadores. Olvidaban sus pequeñas tragedias y frustraciones burocráticas. Observaban el desarrollo de un crudo drama primigenio, una lucha de voluntades entre un ciudadano que se negaba a ser intimidado y un policía que se negaba a ser interrogado. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo, anticipación y una sombría familiaridad. Para muchos de los presentes, esta no era una obra nueva. Habían visto diferentes versiones representadas en esquinas, durante controles de tráfico y en sus propias interacciones con la comisaría 22. Lo novedoso era la negativa del protagonista a seguir el guión. El anciano del abrigo raído estaba ahora sentado erguido, con la mirada llorosa fija en los dos hombres. Llevaba 70 años viviendo en este barrio. Había visto cambiar los uniformes, pero no tanto la actitud que los cubría. Sintió un destello de admiración por el hombre de la camisa blanca.
Un hombre que poseía un coraje que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. La joven que agarraba el panfleto sobre violencia doméstica estaba grabando. Le temblaba la mano, pero sostenía el teléfono con firmeza. Su pequeño lente oscuro, un testigo impasible. Había venido buscando protección de un monstruo en casa, solo para encontrarse con un monstruo diferente con una placa. No sabía por qué grababa, solo que sentía una poderosa necesidad instintiva de hacerlo. Parecía la única forma de poder que tenía. Incluso otros oficiales habían empezado a notarlo. Un par de policías uniformados, saliendo de patrulla, se detuvieron cerca de la puerta. Uno le dio un codazo al otro, en un gesto silencioso de «¡Miren esto!». Vieron a Donovan, con la cara roja y agresivo, y a un hombre negro bien vestido, desconcertantemente tranquilo. Su lealtad inmediata y tácita era con su colega. Vieron a un delincuente desafiando a uno de los suyos. No vieron a un ciudadano al que se le negaban sus derechos. Vieron una alteración del orden natural. Su presencia en la periferia añadió otra capa de presión. Un coro silencioso de apoyo a las acciones de Donovan. Eran la pared azul que se formaba ladrillo a ladrillo, en silencio. Desde su escritorio, el sargento Miller observaba la escena en su monitor de seguridad, con un nudo en el estómago. Podía ver la grabación del teléfono. Podía ver a los otros oficiales observando. Podía ver el lenguaje corporal de Donovan, la agresividad contenida que siempre precedía a una explosión. Su mente le gritaba que se levantara, que fuera allí, que tomara el control de su escritorio y de su subordinado. «Toma el maldito informe y saca al tipo de aquí», suplicaba una voz racional en su cabeza. Pero fue ahogada por otra voz más insidiosa, condicionada por años de cultura de distrito. «No te metas, es problema de Donovan». Respaldarlo es más fácil. Cualquier otra cosa es traición. Permaneció sentado, prisionero de su propia cobardía. Su inacción era una decisión y lo sabía. El vestíbulo se había transformado de una simple sala de espera a un teatro. El cristal blindado que debía proteger a los oficiales ahora servía como un arco de proscenio que enmarcaba el conflicto central. Julian era muy consciente de su público. Su presencia era crucial para su prueba diagnóstica. Necesitaba ver cómo se manifestaba la cultura de la comisaría no solo en una interacción individual, sino también bajo el escrutinio público. La presencia de testigos moderaría el comportamiento de la gente, o la necesidad de guardar las apariencias ante ellos aceleraría su agresividad. Tenía su hipótesis, y Donovan le proporcionaba los datos para confirmarla en tiempo real. Julian sabía que Donovan estaba atrapado. Su orgullo, su sentido de la autoridad y sus suposiciones racistas lo habían acorralado. Ceder ahora frente a sus colegas y al público sería admitir su derrota. Seguir el procedimiento sería validar la insistencia irrespetuosa de Julian. El público no solo observaba, sino que lo obligaba a actuar. El peso de la mirada colectiva fue un catalizador que transformó una situación volátil en inevitable. La presión había alcanzado un nivel insoportable. Algo tenía que romperse, y el oficial Kyle Donovan, un hombre cuya identidad se basaba en la proyección de fuerza, estaba a punto de demostrar lo frágil que era. El clic de la cerradura magnética fue nítido y decisivo, un punto final a su intercambio verbal. El oficial Donovan presionó el botón para abrir la puerta de la zona segura y salió de detrás de la barrera protectora del escritorio alto. El movimiento fue calculado y profundamente simbólico. Estaba eliminando el último obstáculo físico entre ellos, escalando la confrontación de una disputa burocrática a una intimidación física directa. El aire en el vestíbulo parecía crepitar, y el leve zumbido de las luces ahora sonaba como un cable de alta tensión. De pie en el mismo piso que Julian, Donovan pareció crecer, sacando pecho y plantando los pies en una postura amplia y agresiva. Ahora estaba a menos de 1 metro de Julian, dentro del límite socialmente aceptado del espacio personal. Era una táctica clásica diseñada para inquietar y provocar un paso atrás, una cesión física de terreno. Julian no se movió. Se mantuvo firme, con la postura inalterada,
las manos aún relajadas a los costados. Ni siquiera se apartó. Simplemente sostuvo la mirada de Donovan, firme e inflexible como una roca. Esta falta de reacción exasperó aún más a Donovan que cualquier réplica verbal. Había hecho una clara declaración física de dominio, y la respuesta fue absoluta. Fue como golpear el agua. «Te di una orden», gruñó Donovan, con una voz grave y amenazante. Estaba lo suficientemente cerca como para que Julian pudiera oler el café rancio en su aliento. Podía ver las diminutas gotas de sudor formándose en su sien. «Te dije que te fueras». «¿Estás sordo?» «Te escuché perfectamente», respondió Julian, con una voz que conservaba una calma imposible. «Estoy en propiedad pública, sin infringir ninguna ley. No tienes ningún fundamento legal para ordenarme que me vaya». El carácter legalista de la respuesta, pronunciada a un paso de distancia, provocó una nueva oleada de ira en Donovan. Este hombre no se comportaba como un objetivo, no se acobardaba, no mostraba miedo. Estaba defendiendo con calma sus derechos ante una amenaza física directa. En el mundo de Donovan, esto no era solo un desafío. Era una aberración, una violación del orden natural de las cosas. Los dos oficiales que observaban desde la puerta comenzaron a acercarse, presintiendo que la situación se acercaba a un punto crítico. No se movían para intervenir, sino para apoyar, para flanquear a su colega. Su presencia cambió la dinámica de un enfrentamiento 1 contra 1 a uno de 3 contra 1. Eran una manada silenciosa, acercándose. «Territorio legal», escupió Donovan como si fuera veneno. «Yo soy el terreno legal. Este uniforme», se señaló el pecho con el pulgar. «Es todo el terreno que necesito. Estás causando un disturbio público». «El único disturbio», dijo Julian, mirando fugazmente el teléfono que seguía grabando y luego de vuelta al rostro de Donovan. «Es el que estás creando, agente». Era la verdad. Y la verdad era lo más peligroso que se podía decir en ese momento. Era un espejo que reflejaba la falta de profesionalismo de Donovan, su ira, su pérdida de control, y no soportaba mirarse a sí mismo. La invasión del espacio no había funcionado. Las amenazas verbales no habían funcionado. La presencia de sus refuerzos no había funcionado. Había agotado todas las herramientas de intimidación de su arsenal, y su objetivo permaneció inmóvil, inquebrantable. Solo le quedaba una opción, la opción que había ansiado usar desde el momento en que Julian desafió su autoridad. La última herramienta más horrible de su cinturón. La violencia. Necesitaba ponerle las manos encima. Necesitaba sentirlo ceder para forzar una sumisión física donde la psicológica había fracasado. La decisión estaba tomada. La conversación había terminado. El empujón fue repentino y brutal. Donovan no usó las manos. Usó todo su cuerpo, golpeando a Julian con el hombro y el pecho con un impacto contundente. Fue un movimiento nacido de la frustración y la furia, destinado a hacer que Julian se tambaleara hacia atrás para humillarlo y despojarlo de su dignidad. La exclamación colectiva del público del vestíbulo fue audible, una profunda inhalación ante la repentina violencia. La cámara del teléfono de la mujer se mantuvo fija milagrosamente. Pero Julian estaba preparado. Se había pasado la vida navegando en un mundo que podía volverse contra él en un instante. Tenía años de entrenamiento en tácticas defensivas, aprendiendo a absorber y redirigir la fuerza. Su núcleo era sólido, su equilibrio perfecto. Recibió todo el impacto del empujón. Sus pies apenas resbalaron sobre el linoleum. No se cayó, ni siquiera tropezó. Simplemente absorbió la energía cinética, un amortiguador humano. La única señal visible del impacto fue la ligera arruga en su impecable camisa blanca. Esta negación total y absoluta de su agresión física fue el último insulto imperdonable para Kyle Donovan. Había puesto sus manos sobre el hombre, había usado su superioridad y el factor sorpresa, y no había logrado nada. El hombre seguía allí de pie,
mirándolo con la misma mirada tranquila y evaluadora. Era como si su violencia, su poder y su ilusión carecieran de sentido. En ese momento, la resiliencia de Julian no era solo una defensa. Era una burla a todo lo que Donovan creía sobre sí mismo, sobre el poder de su uniforme, sobre cómo se suponía que funcionaba el mundo. Enfurecido hasta la médula, Donovan lo empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. ¿Te crees duro?, gruñó, con la cara a centímetros de la de Julian. ¿Quieres resistirte? No me resisto, dijo Julian, con una voz grave y resonante que parecía vibrar con una fuerza controlada. Me estás agrediendo. No lo gritó, lo afirmó. Un hecho, una conclusión legal. Y lo dijo para los testigos, para las cámaras, para el registro oficial que se estaba creando en ese momento. Estaba narrando el crimen tal como ocurrió. Esta declaración objetiva y distante llevó a Donovan al límite. Todos los desaires, todos los supuestos desafíos a su autoridad, todo el resentimiento y los prejuicios latentes se fusionaron en un punto explosivo de pura rabia. Ya no era un policía, era un matón disfrazado, al que habían descubierto. La fina capa de profesionalismo se había desvanecido, revelando el núcleo violento y feo que se escondía tras él. Operaba por puro instinto reptil. Este hombre, este problema, necesitaba ser silenciado. Necesitaba ser destruido. «Resiste esto», espetó Donovan. Echó el brazo derecho hacia atrás, girando el cuerpo, aplicando todo su peso al movimiento. El sargento Miller, observando por el monitor, finalmente se puso de pie de un salto. Donovan estaba estrangulado. No, moría en su garganta. Los dos oficiales que estaban cerca retrocedieron involuntariamente, con expresiones mezcladas de conmoción y profunda excitación. Vieron que se cruzaba la línea y no hicieron nada para detenerlo. Fueron cómplices. Eran el muro. El puñetazo no fue un golpe preciso y entrenado. Fue un gancho salvaje de luchador callejero, lanzado con la intención de causar el máximo daño y humillación. Fue la manifestación física de toda la frustración y el odio de Donovan. El tiempo pareció ralentizarse. Julián lo vio venir. Pudo haberse movido, haberlo bloqueado, haber contraatacado. Pero no lo hizo. Se mantuvo firme y recibió el golpe. Esta también fue una decisión, una terrible decisión necesaria para sacar la enfermedad a la luz. Tenía que dejar que lo atacara. Tenía que convertirse en la evidencia. El sonido fue espantosamente fuerte en el tenso silencio del vestíbulo. No fue un golpe sordo, sino un crujido seco y húmedo. El sonido de nudillos al impactar contra hueso y carne. Fue un sonido que pareció absorber todo el aire de la habitación. La cabeza de Julian se giró violentamente hacia un lado, y un chorro de saliva y sangre brotó de su boca. La fuerza del golpe lo tambaleó. Un solo paso descontrolado hacia un lado. Su cuerpo finalmente dejó entrever la violencia que había absorbido. El público del vestíbulo, que había atónito ante el empujón, quedó atónito de horror. Ya no se trataba de una confrontación tensa. Era una agresión criminal y descarada, perpetrada a plena luz del día por un policía uniformado en el mismo edificio que se suponía representaba la ley y el orden. El teléfono de la mujer no se movió. El zoom captaba cada brutal detalle. La rabia desgarradora en el rostro de Donovan, el momento del impacto, la sangre. El anciano cerró los ojos con fuerza como si no pudiera ver lo que acababa de ocurrir. Donovan permaneció allí, con el pecho agitado y el puño aún cerrado. Por un breve y fugaz instante, una mirada de triunfo brilló en sus ojos. Lo había logrado. Por fin había obtenido una reacción. Había borrado esa mirada exasperantemente tranquila del rostro del hombre. Había afirmado su dominio de la forma más fundamental posible. Había ganado. Pero la victoria fue hueca y se evaporó casi al instante, reemplazada por un miedo frío y creciente. El silencio en la habitación no era el silencio de sumisión que esperaba. Era el silencio de la conmoción, del testigo. Podía sentir el peso de una docena de pares de ojos sobre él, no con miedo, sino con juicio.
Se miró los nudillos, ahora rojos y raspados. Miró al hombre al que acababa de golpear. Lenta y deliberadamente, Julian se enderezó. Se llevó una mano a la cara, sus largos dedos rozando suavemente su labio, que se hinchaba rápidamente. Observó la sangre roja oscura que se desprendía de sus dedos, con una expresión de curiosidad distante, casi científica. Entonces, una gota carmesí cayó de su barbilla, justo en el centro de su pecho. Floreció al instante en el lino blanco de su camisa, una diminuta y perfecta flor de violencia, una letra escarlata por el pecado del Distrito 22. Y entonces hizo lo último que nadie en esa sala esperaba. Volvió la cabeza para encarar a su atacante. Enderezó los hombros y sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era algo escalofriante y aterrador de contemplar. Era una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sus ojos, ahora fríos y duros como astillas de obsidiana, ardían con una intensidad que heló la sangre de Donovan. La sonrisa estaba llena de conocimiento, de compasión, de promesas. Era la sonrisa de un depredador que acababa de atraer a su presa a una trampa perfectamente preparada. Era la sonrisa de un hombre que no solo había sido agredido, sino que acababa de obtener todas las pruebas que necesitaría. En ese instante de silencio, la dinámica de poder en la sala no solo cambió, se invirtió con la fuerza de una placa tectónica. Donovan, quien se creía el agresor, el que tenía el control, sintió de repente un miedo primitivo que lo atenazaba. Se sentía como un animal que acababa de atacar a una criatura disfrazada y mucho más peligrosa. Creyó que estaba matando una mosca. Ahora, con la aterradora certeza de que acababa de golpear a una cobra real directamente en la cara. El sonido del puñetazo no era el de un hombre al ser puesto en su lugar. Era el sonido de su propia carrera, su libertad y toda su vida llegando a un final repentino, violento y espectacular. La escalofriante sonrisa en el rostro magullado de Julian le provocó un cortocircuito en el cerebro a Donovan. La adrenalina triunfal del puñetazo se evaporó, reemplazada por una necesidad frenética y desesperada de recuperar el control de una historia que se le escapaba entre los dedos como arena. Sus instintos, afinados no por la Academia de Policía, sino por una cultura de impunidad, le decían que creara una justificación, que construyera retroactivamente una realidad donde su violencia fuera el efecto, no la causa. Tenía que ser la víctima. «¡Se resiste!», gritó Donovan, con la voz quebrada por una estridencia desesperada y poco convincente. Señaló a Julian con un dedo tembloroso. Todos lo vieron. Se resistía al arresto. La mentira era tan descarada, tan absurda que flotaba en el aire, densa y repugnante. Julian no había hecho nada. Había aguantado el abuso, pero Donovan ya no hablaba con los presentes. Hablaba con una futura investigación interna, con un fiscal de distrito amigo, con un abogado sindical. Estaba sentando las bases para la historia oficial, la que se plasmaría en un informe, la que sus colegas debían corroborar. Se giró hacia los otros dos oficiales que se habían acercado. Me intentó dar un puñetazo. ¿Lo vieron, verdad?, suplicó con la mirada. Uno de los oficiales, un hombre más joven llamado Peterson, dudó una fracción de segundo, con la conciencia en conflicto con su instinto de supervivencia y lealtad a la hermandad. El instinto ganó. Asintió brevemente y bruscamente. Sí, se puso agresivo, se resistió. El otro agente permaneció en silencio, con el rostro pálido e indescifrable. «Estás arrestado», gruñó Donovan, intentando recuperar su agresividad anterior, pero sonó frágil y a la defensiva. Buscó sus esposas. ¿Para qué?, preguntó Julian, con la voz aún desconcertantemente firme, aunque ligeramente apagada por el labio hinchado. La pregunta, tan simple y directa, volvió a desviar a Donovan del guión. «Por agredir a un policía», rugió, con la acusación como un escudo desesperado. «¡Al suelo! ¡Al suelo ya!». Julian no se movió. Simplemente se quedó allí, como una sangrienta y sonriente acusación contra todo el sistema. Su negativa a acatar la orden no era agresión. Fue una declaración silenciosa.
No participaré en tu mentira. Este último acto de desafío sumió a Donovan en otro abismo de pánico. Necesitaba más. La mentira era demasiado débil. Necesitaba pruebas. Necesitaba encontrar algo sobre este hombre que encajara con el personaje que le había creado. Una amenaza criminal violenta. Un arma, drogas, cualquier cosa. Tuvo que validar el golpe. ¡Está buscando algo!, gritó Donovan. Otra mentira para que constara en acta. Él y el oficial Peterson se abalanzaron sobre Julian, agarrándolo por los brazos. Lo estrellaron de cara contra la pared más cercana. El impacto resonó con un golpe sordo. La multitud volvió a jadear. Fue un derribo brutal e ilegal. Una reacción violenta y exagerada ante una amenaza inexistente. Donovan le separó las piernas a Julian de una patada brutal y comenzó un cacheo frenético y poco profesional, golpeando su cuerpo con las manos. Peterson le sujetó los brazos a la espalda. «Veamos qué escondes», gruñó Donovan, con la respiración caliente y entrecortada por el esfuerzo y el miedo. Ya no era un policía realizando una búsqueda. Era un hombre que buscaba desesperadamente una coartada. Sacó la cartera de Julian del bolsillo trasero. El fino cuero contrastaba marcadamente con sus manos sudorosas y torpes. Ya no buscaba solo un arma. Buscaba una salida del profundo y oscuro agujero que acababa de abrirse. Y estaba seguro de que la encontraría, porque en su mundo, un hombre como Julian debía de estar escondiendo algo. Era la única manera de que todo esto tuviera sentido. Con Julian contra la pared, con la mejilla pegada al yeso frío y mugriento, Donovan devoró con avidez el contenido de la cartera. Era un hombre desesperado que buscaba la salvación en la propiedad de un sospechoso. Hojeó una tarjeta American Express platino y un permiso de conducir que mostraba una dirección local, la casa de piedra rojiza que Julian había adquirido recientemente. Ignoró el grueso fajo de billetes, varios cientos. En su mente, el dinero y la tarjeta de crédito premium no eran señales de éxito, sino evidencia de actividad ilícita. Dinero del narcotráfico, pensó. El sesgo de confirmación, un bálsamo reconfortante para sus nervios enardecidos. Intentaba desesperadamente construir su caso para encontrar la única prueba que demostrara que había tenido razón desde el principio. Y entonces lo encontró. Escondido en una funda oculta de la cartera, había un objeto metálico duro revestido de cuero. El corazón de Donovan dio un vuelco. Una placa, una sonrisa triunfante y vengativa se dibujó en su rostro. La sacó de la cartera y la levantó como un trofeo. Era una placa de capitán pesada y ornamentada, claramente de una agencia del orden. Junto a él, metido en la misma manga, había una tarjeta de identificación. «Vaya, vaya, vaya», cantó Donovan con voz llena de júbilo justificado. Se giró hacia el vestíbulo, sosteniendo la placa en alto para que todos la vieran. «¿Qué tenemos aquí? ¿Jugando a ser policías? ¿Nos estamos haciendo pasar por un oficial?» «Eso es un delito, amigo», añadidos a la lista de Donovan y Peterson. Esta fue la última pieza incriminatoria del rompecabezas. Lo explicaba todo. La confianza, la charla sobre política, la negativa a dejarse intimidar. Este hombre no era un simple ciudadano arrogante. Era un criminal, un aspirante, que tuvo la audacia de intentar engañarlos. Sus prejuicios, profundamente arraigados, les impedían concebir otra realidad. La idea de que este hombre negro pudiera ser un policía de alto rango legítimo estaba tan fuera de su alcance que ni siquiera se les ocurrió. Vieron la evidencia, pero solo pudieron interpretarla a través de la lente distorsionada de su propia intolerancia. La placa no era un símbolo de autoridad, era la prueba de una mentira. «Sabía que algo andaba mal contigo desde el principio», dijo Donovan con desdén, agitando la placa frente a la cara de Julian. «¿Creías que podías venir aquí y engañarnos en el 22? Lo que no sabían, lo que no podían comprender, era que esta era la antigua placa de Julian Hayes. Era de su puesto anterior en otro estado.
donde se había desempeñado como capitán condecorado de la División de Asuntos Internos. Aún no le habían entregado sus nuevas credenciales como jefe de esta ciudad. La placa era un recuerdo de una carrera dedicada a perseguir y erradicar a policías como Kyle Donovan. Julián permaneció en silencio, con la cara pegada a la pared. Les permitió disfrutar de su momento de triunfo. Les permitió construir su caso en su contra usando sus propias credenciales como base. Cada palabra que pronunciaban, cada falsa acusación que lanzaban era un clavo más en sus propios ataúdes. Creían haber encontrado la clave para encerrarlo. En realidad, acababan de entregarle la llave de sus celdas. El sargento Miller, observando la escena en el monitor, sintió náuseas. Vio la placa del capitán, vio el rostro triunfal de Donovan y por primera vez, una pizca de duda aterradora lo invadió. Ya había visto imitadores antes. Solían estar nerviosos, demasiado ansiosos, y sus historias estaban llenas de lagunas. Este hombre era diferente. Su calma no era arrogancia, era certeza absoluta. Un miedo gélido, más gélido que cualquier otro que hubiera sentido en sus 30 años en la fuerza. Comenzó a invadirle la espalda. ¿Y si la insignia era real? El pensamiento fue tan catastrófico, tan trascendental, que inmediatamente intentó apartarlo. Era imposible. Tenía que serlo. El dolor en la mandíbula de Julián había remitido a un latido sordo y persistente. El escozor de su mejilla contra la pared áspera era una molestia menor. Su mente era un mar tranquilo y frío de cálculos. La fase de diagnóstico había concluido. Se habían reunido las pruebas. Los perpetradores se habían incriminado a sí mismos, sin ninguna esperanza de salvación. Era hora de comenzar el procedimiento. «Oficial Donovan», dijo Julian, con la voz amortiguada por la pared, pero aún con una inconfundible autoridad. Atravesó el regodeo triunfal de Donovan como el bisturí de un cirujano. Donovan se quedó paralizado. «¿Qué dijo?», gruñó. Julian giró ligeramente la cabeza, con su único ojo visible clavado en Donovan, con una mirada gélida. «Le dije, oficial Donovan, que su evidencia es, de hecho, mi antigua identificación, y que le daré asesoramiento profesional gratuito». Su voz era clara y precisa, cada palabra pronunciada con una perfección escalofriante. Actualmente está violando la Cuarta Enmienda, que prohíbe los registros e incautaciones irrazonables. Ha cometido un delito grave de agresión según el artículo 245-A del Código Penal Estatal. El cargo de suplantación de identidad de un agente carece de fundamento, y su intento de presentar una denuncia falsa para ocultar sus delitos, un delito grave de clase D, está siendo presenciado y grabado por más de una docena de personas, sin mencionar los propios sistemas de vigilancia de esta comisaría. El torrente de lenguaje técnico específico golpeó a los agentes con la fuerza de un golpe físico. No se trataba de las divagaciones de un abogado de la cárcel, ni de la súplica desesperada de un sospechoso acorralado. Era el lenguaje frío y autoritario de la propia ley, pronunciado por alguien que la conocía no como una herramienta para doblegar, sino como un arma para blandir con precisión. Donovan lo miró fijamente, con la boca ligeramente entreabierta. La sonrisa victoriosa se había desvanecido, reemplazada por un destello de genuina confusión y miedo. «¿Qué? ¿De qué están hablando?», balbuceó. «Me refiero al hecho», continuó Julian, con una voz aún más amenazante, «de que usted y el oficial Peterson han creado una responsabilidad multimillonaria en materia de derechos civiles para esta ciudad. Me refiero al hecho de que han garantizado personalmente el fin de sus carreras y que actualmente enfrentan una pena considerable de prisión federal según el título 18, sección 242 del Código Federal. Ahora, le sugiero que me quite las manos de encima, guarde mi identificación en la billetera y espere a que llegue su oficial al mando». El oficial Peterson, el policía más joven que había ayudado en la operación, se estremeció visiblemente. La mención de códigos penales y estadounidenses específicos había pasado por alto su bravuconería y ocultado directamente su formación académica. Esos no eran solo números.
Eran el fin de su carrera. Miró al hombre clavado en la pared, luego a Donovan, luego al teléfono que seguía grabando. Se le empalideció el rostro. Se dio cuenta, con una repentina y repugnante certeza, de que habían cometido un terrible error. Sus manos, que habían estado agarrando el brazo de Julian, se aflojaron. Donovan, sin embargo, seguía atrapado en su orgullo e ignorancia. La duda seguía ahí, pero no podía dejar que brotara. Admitir que se equivocaba ahora sería admitirlo todo. «Puedes citar lo que quieras», bramó, con la voz desprovista de la convicción de antes. «Eres un criminal. Intentas intimidarme». «No, agente», dijo Julian, mirando fijamente a Donovan. «No lo estoy intimidando. Le estoy informando de su nueva realidad». Fue en ese preciso instante que una nueva voz irrumpió en la atmósfera cargada del vestíbulo. Era una voz femenina, nítida, profesional y con una dureza de acero que todos los policías de la comisaría 22 reconocían y temían. «Donovan, ¿qué demonios está pasando en mi vestíbulo?» La capitana Isabella Rossi había llegado, y el telón estaba a punto de levantarse para el acto final y devastador. La capitana Isabella Rossi era una mujer forjada en el crisol de los distritos más duros de la ciudad. De unos 4 y pico de años, tenía rasgos afilados, una mirada inteligente que no se le escapaba nada, y una reputación de ser tan dura e inflexible como las vigas de acero de los puentes que cruzaban el río de la ciudad. Dirigía la comisaría 22 con mano firme, luchando constantemente contra la arraigada cultura vaquera que había heredado. Durante el último mes, su vida se había concentrado en una sola cosa: prepararse para la llegada del nuevo jefe de policía. Su nombre era Julian Hayes, un reformador, una leyenda de asuntos internos, un hombre conocido como el cirujano por su habilidad para erradicar la corrupción cancerosa dentro de los departamentos de policía. Rossi había estado instruyendo a sus oficiales sin descanso, advirtiéndoles que el nuevo jefe era un estricto protocolo y tenía cero tolerancia con el tipo de comportamiento por el que el 22.2.0 era famoso. Esta mañana, tenía previsto darle su primer recorrido oficial. Acababa de salir de su oficina, con una sonrisa acogedora y profesional, lista para recibirlo en la entrada principal a las 10 en punto. Eran las 9:58. En lugar de un vestíbulo tranquilo, se topó con su peor pesadilla. Sus ojos recorrieron la escena. Su cerebro, procesando el caos con una rapidez ensayada, vio a Donovan y Peterson sujetando contra la pared a un hombre negro ensangrentado y bien vestido. Vio los rostros pálidos y aterrorizados de los civiles. Vio la cámara del celular, con su luz roja parpadeando. Vio a los demás oficiales de pie, como estatuas inútiles. Y vio la placa del capitán colgando de los dedos de Donovan. Su sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia fría y controlada. La imagen cuidadosamente construida de una comisaría profesional y bien administrada que había planeado presentarle al nuevo jefe se había hecho añicos. Esto fue una catástrofe de relaciones públicas, una demanda federal y un apocalipsis profesional. Todo sucediendo en tiempo real en su propio vestíbulo. «Te hice una pregunta, Donovan», repitió, bajando la voz a un nivel peligrosamente bajo que todos los policías presentes sabían que era mucho más aterrador que un grito. «Preséntate ahora». Sorprendido por su repentina aparición, Donovan recurrió de inmediato a su entrenamiento, adoptando una postura de firmeza. Intentó proyectar confianza, pero su voz sonaba tensa. «Capitán, tenemos la situación bajo control. Este individuo se puso agresivo y beligerante mientras yo intentaba tomar un informe. Me agredió, y descubrimos que se hacía pasar por un capitán de policía. Estábamos en proceso de asegurarlo. Cada palabra era mentira, y los instintos agudizados de Rossi se lo gritaban. Su mirada pasó del rostro furioso de Donovan al hombre que tenía inmovilizado contra la pared. Lo observó con atención. Tenía el labio partido y sangraba. Un feo moretón ya se le estaba formando en la mandíbula. Pero sus ojos, eran lo más inquietante.
Eran claros, inteligentes y penetrantemente directos. Sostuvo su mirada sin el menor rastro del miedo o la desesperación que ella esperaría de un sospechoso en esta situación. Parecía sereno y al mando. Incluso en esta posición comprometida, proyectaba un aura de autoridad que contrastaba profundamente con la historia de Donovan. Su mirada se posó entonces en la placa que Donovan sostenía. Reconoció el diseño. Era de una importante fuerza metropolitana del estado vecino. Una placa de capitán con intrincados detalles. Auténtica. Su mente corría, mientras las piezas discordantes del rompecabezas encajaban con una velocidad aterradora. El nuevo jefe, Julian Hayes, provenía de la misma ciudad donde había sido capitán. Se le heló la sangre. La imposible y repugnante comprensión empezó a asomar. No puede ser. ¿Agredirte?, preguntó, con la mirada clavada en Donovan, con una voz mortalmente suave. Veo a un ciudadano con el labio partido. No veo ninguna marca en ti, oficial. Se resistió. Intervino el capitán Peterson, con voz débil, intentando respaldar la mentira fallida. Era caótico. La mirada fulminante de Rossi lo silenció al instante. Dio un paso más cerca, concentrando toda su atención en el hombre apoyado en la pared. Aún no lo sabía con certeza, pero su instinto, el instinto que la había mantenido con vida durante 2 décadas en el trabajo, le gritaba. Sabía, con una certeza que la heló hasta los huesos, que su oficial acababa de cometer un suicidio profesional de una magnitud que nunca había presenciado. Señor, dijo, cambiando drásticamente su tono de acusatorio a uno de respeto profesional. Fue una señal para todos en la sala de que la situación había cambiado. Soy el capitán Rossi, el oficial al mando de esta comisaría. ¿Podría decirme su nombre, por favor? El cambio en el tono del capitán Rossi fue trascendental. Al dirigirse al hombre de la pared como «Señor», había desvanecido por completo la narrativa de Kyle Donovan. Fue una declaración pública e implícita. No le creo a mi propio oficial. El rostro de Donovan se tensó con una mezcla de ira y una nueva y aterradora confusión. La multitud en el vestíbulo, presintiendo el clímax del drama, se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Este era el momento que Julian había estado esperando. Había permitido que el caos se desatara. Había soportado los insultos, los empujones, los puñetazos, las falsas acusaciones. Había dejado que la enfermedad de la comisaría 22 se manifestara en su forma más pura y desagradable. Ahora, con el oficial de mayor rango presente como testigo, era hora de restablecer el orden con un movimiento suave, casi casual. Se apartó de la pared. Donovan y Peterson, demasiado aturdidos e inseguros para resistirse, lo soltaron. Julian se irguió y se giró para encarar al capitán Rossi. Ignoró a los 2 oficiales que acababan de agredirlo como si no fueran más que muebles. Con calma, metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó un pañuelo limpio y doblado y se secó suavemente el labio sangrante. Sus movimientos eran lentos, deliberados, y atrajeron la atención absoluta de todos en la sala. Observó la sangre en el paño blanco, lo dobló cuidadosamente y lo guardó. Finalmente miró a la capitana Rossi a los ojos. Su mirada era firme, inquebrantable, y tenía una fuerza que ella no había visto en mucho tiempo. Cuando habló, su voz no era la de una víctima pidiendo ayuda. Era la de un comandante dirigiéndose a un subordinado. Era tranquila, formal, y resonaba con una autoridad que parecía oprimir físicamente a la sala. Capitán Rossi, dijo, con un tono que convertía el nombre en un saludo y una crítica a la vez. Es un placer conocerte, por fin, aunque debo admitir que el comité de bienvenida de tu distrito es un poco más práctico de lo que me habían hecho creer. Dejó que las palabras flotaran en el aire un instante, cada una como una piedra perfectamente ponderada que caía en un estanque silencioso. El sarcasmo era tan frío que quemaba. Hizo una pausa, dejando que todo el horrible peso de las implicaciones
recayera sobre sus hombros. «Soy Julian Hayes», dijo, su nuevo jefe de policía. «Creo que nuestra reunión de presentación estaba programada para las 10 y Parece que llego unos minutos antes». Silencio. No era un silencio normal. Era un profundo y absoluto vacío de sonido, tan denso y pesado que parecía asfixiar la ciudad. Las luces fluorescentes zumbaban en el vacío. La mujer del teléfono lo bajó lentamente, boquiabierta. Crédula. El anciano se quedó boquiabierto. El nombre de Julian Hayes, jefe de policía, resonó en el aire estancado, como una verdad imposible que destrozaba el mundo. Durante un largo instante, nadie se movió. Nadie respiró. Fue como si una bomba hubiera detonado. Pero en lugar de ruido y furia, solo liberó una oleada de pura y silenciosa conmoción. El rostro de la capitana Rossi era una rápida y aterradora sucesión de emociones. Confusión, incredulidad, una comprensión incipiente y, finalmente, terror puro y absoluto. El hombre al que se había preparado durante un mes para impresionar. El hombre que tenía en sus manos el destino de su carrera estaba de pie ante ella, sangrando por la boca, con la camisa manchada de sangre, tras haber sido brutalizado públicamente por su propio oficial en el vestíbulo de su casa. Pero la transformación más dramática se produjo en los oficiales. Peterson parecía estar a punto de vomitar, con el rostro teñido de un verde espantoso. Su carrera, su futuro, se desvanecía ante sus ojos. Y luego estaba Kyle Donovan. La sangre desapareció de su rostro tan completamente que parecía un fantasma. La sonrisa arrogante, la confianza brutal, la sensación de poder moral. Todo se evaporó en un instante, reemplazado por un terror primitivo y crudo que lo dejó temblando. Su mente simplemente se negaba a procesar la información. Tenía que ser un truco, un engaño. Pero una mirada al rostro horrorizado del capitán Rossi confirmó que la pesadilla era real. Bajó la mirada hacia la placa que tenía en la mano, la placa del capitán que había considerado falsa. Miró su propio puño, el que había usado para golpear a su nuevo jefe. No solo había agredido a un ciudadano, había agredido a la propia institución policial. El silencio finalmente se rompió con un suave ruido metálico cuando la placa y la identificación se deslizaron de sus dedos inertes y golpearon el suelo de linóleo. Era el sonido de una vida destrozándose en 1.000.000 de pedazos irreparables. En el instante en que la vieja placa de Julián cayó al suelo, el hechizo de silencio conmocionado se rompió. La imagen de ciudadano tranquilo y observador se disolvió, y en su lugar se alzó el jefe de policía con su absoluta y terrible autoridad. Su voz, que antes era tranquila y mesurada, resonó ahora por el vestíbulo, la voz de un comandante acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. «Capitana Rossi», ladró. Rossi se estremeció como si la hubiera golpeado. «Asegure este vestíbulo. Ahora es una escena de un crimen federal. Nadie entra ni sale. Cada civil en esta sala es un testigo esencial. Se tomará su información y se recopilarán y presentarán sus pruebas en video». Conmocionada por el horror, pero profesional hasta la médula, Rossi entró en acción. «Sí, jefe». Giró sobre sus talones, con el rostro convertido en una máscara de furia fría. «¡Señor Miller!», gritó hacia la recepción. «Cierren las puertas ahora. Llamen a Asuntos Internos. Díganles que el jefe Hayes ha iniciado una investigación de Código 1 y que envíen a su equipo de respuesta superior a este lugar de inmediato y que envíen paramédicos al lugar». «No necesito paramédicos, capitán», dijo Julian con voz glacial. «Pero estos oficiales van a necesitar abogados». Dirigió toda su atención a Donovan y Peterson. Su mirada era tan intensa que parecía una fuerza física que los inmovilizaba. Carter se quedó paralizado a pocos metros, como un ciervo ante los faros de un tren que se aproximaba. «Oficial Donovan». «Oficial Peterson», dijo, con la palabra «oficial»
impregnada de un desprecio más punzante que cualquier maldición. Coloquen las manos sobre la cabeza. Entrelacen los dedos. Por un instante desgarrador, Donovan dudó, con la mente aún dando vueltas, incapaz de procesar el cataclísmico cambio. «He dicho ahora», rugió Julian. Y la orden fue tan contundente, tan rotunda, que ambos hombres se estremecieron y se apresuraron a obedecer, con movimientos torpes y presas del pánico. «¿Capitán?», continuó Julian, con la voz recuperando una calma letal mientras señalaba a los otros dos oficiales que se habían quedado de brazos cruzados sin hacer nada. «Anote sus nombres y números de placa. Están suspendidos en espera de investigación por no intervenir. Que los escolten a una sala de detención». Luego se volvió hacia Rossi. «Usted, capitán, desarmará personalmente a los oficiales Donovan y Peterson. Sus armas de servicio, sus repuestos, sus pistolas eléctricas, sus cuchillos, todo. Quiero que los guarden en bolsas de pruebas». La humillación fue exquisitamente simétrica. El hombre que había ejercido su autoridad como un garrote ahora estaba siendo despojado públicamente de ella pieza por su propio oficial al mando, siguiendo las órdenes del hombre al que había agredido. La capitana Rossi, con el rostro sombrío, desenfundó su arma por precaución y comenzó el proceso. Empezó con Donovan, con movimientos rápidos y furiosos mientras le desenfundaba la pistola. Donovan, antaño el depredador alfa de este vestíbulo, permaneció temblando y obediente, sin ofrecer resistencia. La multitud observaba en silencio, atónita, con sus teléfonos aún grabando este increíble derrocamiento. Mientras Rossi empezaba a esposar a Donovan, Julian se dirigió a ellos por última vez, recitando su destino como un juez sentenciando. Oficial Kyle Donovan, placa número 5281. Oficial Michael Peterson, placa número 633. Están arrestados. Se les acusa de agresión grave, conspiración para presentar una denuncia falsa y violación de los derechos civiles bajo pretexto de la ley. Un delito federal. Tienes derecho a guardar silencio. Te recomiendo encarecidamente que lo uses. Recitó sus derechos Miranda con una precisión fría y distante, más aterradora que cualquier furia. El cazador se había convertido en la presa, atrapado en la trampa de su propia arrogancia y prejuicio. Cuando las esposas de acero se cerraron con un clic alrededor de las muñecas de Donovan, y luego de las de Peterson, el peso aplastante de sus acciones finalmente descendió. Ya no eran policías, eran criminales. Una lectura en el pleno de su propia comisaría, frente a sus colegas y al mundo entero, por el mismo hombre al que habían intentado doblegar. El hombre que creían un don, nadie resultó ser la única persona que podía y quería exigirles cuentas de la manera más pública y devastadora imaginable. El zoológico tenía un nuevo cuidador, y estaba a punto de limpiar las jaulas. 6 meses después, la comisaría 22 era un lugar casi irreconocible. El juicio de los exoficiales Kyle Donovan y Michael Peterson había sido un éxito mediático, un recuento público rápido y brutal, ante la nítida grabación desde media docena de ángulos y el testimonio contundente de una docena de testigos presenciales, incluido el estoico e inquebrantable jefe de policía Julian Hayes. Su caso era desesperado. El sindicato policial luchó con ahínco, pero las pruebas fueron contundentes e innegables. Kyle Donovan, quien se mantuvo desafiante e impenitente hasta el final, culpando a su víctima de provocarlo, fue declarado culpable de todos los cargos. El juez, citando el flagrante abuso de poder y el daño irreparable causado a la confianza pública, lo condenó a 7 años de prisión federal. Michael Peterson, quien se derrumbó en el estrado y expresó profundo arrepentimiento, cooperando plenamente con la investigación posterior, recibió una sentencia de 3 años. El mensaje transmitido a todo el departamento y a todo el país fue contundente e inequívoco. La antigua forma de hacer negocios había terminado. El muro azul se había derrumbado. La promesa del jefe Hayes de una auditoría exhaustiva de la comisaría 22 había sido un detonante,
Liderada por un equipo de investigadores externos cuidadosamente seleccionados para garantizar la imparcialidad, la investigación destapó un pozo negro de corrupción, informes falsificados y denuncias ocultas. Resultó en el despido de otros 9 agentes, incluidos los 2 que presenciaron la agresión. Al sargento Miller, quien testificó sobre su propia cobardía y la tóxica cultura de complicidad, se le permitió jubilarse anticipadamente. Sin embargo, la capitana Isabella Rossi, deshonrada y destrozada, demostró su integridad y competencia bajo fuego en aquel terrible día. Se convirtió en la aliada más fiel del jefe Hayes. Ascendió a inspectora adjunta y se le encargó supervisar la reconstrucción completa de la comisaría que una vez comandó. El zoológico se estaba transformando, lenta pero seguramente, en un modelo de policía comunitaria. Contaba con nuevos reclutas y veteranos perseguidos que comprendían el nuevo e inquebrantable estándar de responsabilidad. El propio jefe Hayes se había convertido en una figura nacional, un símbolo de reforma e integridad. Utilizó el inmenso capital político y público del incidente para impulsar los cambios departamentales más radicales en una generación. Instituyó una política de intervención obligatoria, que convertía en despido el que un agente presenciara la mala conducta de un compañero y no hiciera nada. Reformó por completo el proceso de denuncia ciudadana, creando una junta de supervisión civil independiente con poder real. La capacitación en desescalada, que antes era una nota al pie en el currículo de la academia, se convirtió en un requisito fundamental y continuo para todos los agentes de la fuerza. La confianza entre la comunidad y la policía, antes un sueño olvidado, comenzaba a reconstruirse lenta y tímidamente. Fue un proceso frágil y arduo. Pero por primera vez en décadas, había esperanza. La imagen de Julian Hayes, de pie ante una conferencia de prensa el día de la agresión, con el rostro magullado y la camisa blanca manchada de su propia sangre, anunciando con calma el arresto de sus propios agentes, se había vuelto icónica. No era un símbolo de su debilidad, sino de su fuerza. Era un testimonio de su disposición a derramar sangre, para demostrarle a su propio departamento y al mundo que nadie estaba por encima de la ley. No solo había sufrido una agresión, había absorbido el veneno de la comisaría y al hacerlo, había desarrollado el antídoto. En retrospectiva, toda la catástrofe giró en torno a una sola suposición errónea en la mente de un hombre. ¿Qué habría pasado si el oficial Donovan, al ver a un hombre negro bien vestido, hubiera sentido curiosidad en lugar de desprecio? ¿Qué habría pasado si su primer pensamiento hubiera sido, ¿en qué puedo ayudarle?, en lugar de, ¿quién demonios se cree que es? La tragedia de Kyle Donovan no fue solo su racismo. Fue la profunda inseguridad lo que la alimentó. Su identidad era tan frágil, tan completamente dependiente del poder de su uniforme y de la diferencia que creía merecer, que una pregunta serena e inteligente de un hombre que no encajaba con su visión prejuiciosa del mundo se sintió como una amenaza mortal. No golpeó a nadie ese día. Golpeó un espejo que reflejaba su propia incompetencia, y el cristal se hizo añicos, cortándolo en pedazos. ¿Y qué hay de Julian Hayes? ¿Qué habría pasado si hubiera reaccionado de otra manera? Si hubiera alzado la voz, respondido a los gritos, o respondido a la violencia con violencia, habría validado la narrativa de Donovan. Se habría convertido en el sospechoso agresivo y amenazante que la gente necesitaba que fuera. La historia se habría enturbiado. Un asunto de él dijo, perdido en un mar de informes contradictorios. Su genio residía en su autocontrol. Su poder no residía en el puñetazo que podía haber lanzado, sino en el que estaba dispuesto a recibir. Comprendía que para derrotar un sistema basado en la agresión desmedida, no se podían usar sus propias herramientas. Había que usar disciplina, inteligencia y un profundo conocimiento de la ley, dejando que la ira y los prejuicios del oponente se convirtieran en el arma de su autodestrucción. La historia de aquella mañana en el desgastado suelo de linoleum de la comisaría 22 se convirtió en una lección no solo para la ciudad, sino para cualquiera que haya enfrentado prejuicios o abuso de poder. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza
no reside en la capacidad de dominar, sino en la valentía de perseverar con la integridad intacta. Se trata de reconocer que, a veces, la respuesta más poderosa es no responder en absoluto, permitir que un agresor fuera consumido por su propio fuego. En este caso, la justicia no fue solo un castigo, fue una reforma profunda y sistémica, surgida de un solo acto de violencia terrible y, en última instancia, transformador. Fue la firme convicción de que, incluso en los rincones más oscuros, el compromiso inquebrantable de una sola persona con sus principios puede ser la luz que obligue a las sombras a retroceder. ¿Alguna vez has presenciado una situación en la que la silenciosa confianza de alguien desarmó por completo a un agresor? ¿Cuál crees que es la manera más efectiva de enfrentar los prejuicios en tu comunidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Tus historias y perspectivas son importantes. Y si esta historia te ha impactado, considera suscribirte para recibir más historias de integridad que triunfa sobre la injusticia.